Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenos profe, días. buenos días. Ok, Buenos días. buen día, ¿cómo están? Ok, esperemos un minuto que se están uniendo ya todos. Ok, creo que ya estamos todos. Antes de empezar, déjenme les muestro, aunque lo mencioné de forma muy rápida ayer, pero voy a mostrar el aula virtual para que estemos claros qué es lo que vamos a hacer. Ok. Ok, esta es nuestra aula, ¿no? Lo que va a cambiar sí un poco es solo la presentación. Los videos de las clases que vamos a tener van a estar todos al principio, así tienen mucha más facilidad de encontrarlos y no buscarlos en medio del aula virtual, ¿no? Entonces, esto es lo de siempre, lo que nos importa, ¿no? Sobre el Renacimiento y la Reforma. Creo que ya habíamos cambiado la fecha, si no estoy mal, sí tiene 25 días. Lo que quiero ver es si es que se baja el archivo. Vamos a ver. Pueden ir también a su aula virtual y comprobarlo en sus propias máquinas, a ver si es que el archivo les funciona, si es que es el archivo que deben leer. El archivo se llama El cambio de mentalidad colectiva, renacimiento, humanismo, reforma y contrarreforma. Es un archivo de hecho bastante pequeñito, pero les va a dar muchas bases de lo que estamos hablando en estos días y de lo que vamos a hablar también la próxima semana. Entonces, si es que quieren hacer el trabajo de una vez, aunque tienen todavía 3 semanas para hacerlo, lo pueden hacer, pueden ya empezar a, como les decía, es un trabajo muy, muy introductorio, muy básico, pero es bueno, o sea, da una introducción muy buena de lo que estamos viendo. Entonces, tomen su tiempo, recuerden siempre que pues estas lecturas son importantes para el examen que viene después del medio semestre, ¿no? Entonces vean esta parte del Renacimiento y la Reforma y luego tendremos la Revolución Francesa, pero eso ya vendrá después de un mes, de hecho un poco más de un mes. Aquí está 34 días, ya cambiaremos esto, les daremos un poco más. Lo que sí es, me parece que obvio de todas maneras, es que si ustedes quieren, hacen ya este trabajo, lo hacen conscientemente, obviamente, y luego quieren ya empezar con este, tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Claro que tendrá mucho más tiempo, pero tienen toda la libertad de empezar a hacer el otro trabajo si es que ya terminan con el primero. ¿Ok? Eso. Entonces, si es que hay alguna pregunta de este trabajo, les escucho. Y si no, pues empezamos con nuestra clase. Ok, cuéntenme, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre la Estábamos Saturnalia. viendo,
uno por uno. Primero, alcen la mano, ¿ya? Entonces está Carlita primero, luego Ana Carolina. Sigan alzando si es que quieren participar, ¿no? Y luego Ariel. Ok, Carmita. Carmita, bienvenida. Te estábamos extrañando todos estos días. Buenos días, mil disculpas, es que ya sabe, profe, por el bebé. Bueno, en lo que Oye, pude analizar a la madrugada de la clase, vimos sobre las pinturas de Leonardo da Vinci, analizamos con los compañeros, también pudimos ver cómo analizamos. se, o sea, analizaron los compañeros porque yo casi Está estuve bien, un está poco bien, está perdida. bien. También pude apreciar que la parte de la belleza, cómo va cambiando desde la parte, cómo se intercambió, por ejemplo, la imagen de Jesús, también cómo se sexualizó un poco al mostrar desnudos. Algo muy importante también, que esta parte como del renacimiento, ajá, también cambia la perspectiva de lo que es de la religión, pero así mantiene también el oprimir a la mujer, como también se veía en un cuadro que recuerdo que vi sobre lo estropeada que se veía María Magdalena también, y tantas contradicciones de lo que se pasa de la parte, como decir, puritana, por así decirlo, no tengo el término, a la parte ya más de la belleza, contextualizada como algo más angelical, por así decirlo, pero aún así muestra cómo ha ido cambiando en sí lo que es la parte de la religión. Ok, gracias, Carmita. Está bien. Claro, hay cambios muy importantes. Los principales que hemos visto son artísticos. Hoy nos vamos a meter en cambios filosóficos y si es que nos da el tiempo, nos metemos en los cambios religiosos, pero vamos a ver cómo vamos. Gracias, Carmita. Luego Ana Carolina. Buenos días, profe. Buen día. Vimos sobre las que usted nos dijo, las cuatro tortugas ninja. Eh, Vimos sobre Rafael, que había sido un pintor, que bueno, sus obras más importantes habían sido la de pintar las estancias del Vaticano y también lo de la Galatea, que era una de sus principales obras, primero mitológicas y que ya mostraban a los ángeles desnudos. También vimos sobre Donatello, que bueno, era un escultor que, bueno, su principal arte era la escultura y su principal, o sea, la escultura más conocida que más destaca es la de David. También vimos sobre Miguel Ángel, que es quien pinta también la basílica. Y finalmente de Leonardo da Vinci, que bueno, vimos que su obra más conocida era la de la Gioconda y más o menos estuvimos analizando algunas de las teorías de quién era y también vimos la pintura de la Última Cena, igual analizamos algunas de las teorías. Ok, está bien, Ana Carolina. Gracias. No sé si ustedes lo estarán viendo ya, hagan la lectura, les va a gustar mucho. Pero es un tiempo interesante, no es un tiempo de cambio interesante. No todos los tiempos de cambio son buenos, esto tenemos que dejarlo claro. De hecho, la mayor parte de cambios son cambios desastrosos y peligrosos. Pero este es un cambio de época bastante interesante, ¿no? No digo ni siquiera que sea bueno al fin y al cabo, pero sí interesante porque surgen nuevas ideas y nuevos contextos de los cuales pareciera ser que una gran parte de la población se sentía reprimida y oprimida, ¿no? Y ven estos movimientos cierta, cierto aire de desfogue. Y como decía al principio, no necesariamente todos los cambios son buenos. Y no estoy proponiendo que este de acá sea malo tampoco, pero de todas maneras, las represiones sociales tienen que ser vistas de forma muy, muy cuidadosa, ¿no?
porque luego desfogan y revientan en otro tipo de actitudes. Esto pasa, claro, obviamente con casos individuales donde la represión, por ejemplo, represiones de acosos o de maltratos, luego pueden reventar después de algunos años o pueden manifestarse en otras actitudes, ¿no? Lo mismo pasa en el ámbito social, es decir, si hay cierta opresión de forma social, esto puede o desembocar en algunos otros ámbitos o reventar al final, ¿no? Digo, desembocar en algunos ámbitos, por ejemplo, esto es muy conocido a pesar de todos los insultos que puedan haber por detrás del argumento, pero el argumento es muy conocido, hay muchos datos sobre esto. Muchas de las personas que tienen problemas de acoso sexual en la niñez son las mismas personas que luego presentan cambios de sexualidad cuando ya son jóvenes o cuando ya son adultos, ¿no? Y entonces resulta que hay en estos casos, cierta información almacenada en nuestros cerebros que o bien los podemos reprimir y revientan después de forma agresiva, o intentan buscar desfogues por otros lugares, ¿no? Desfogues de lo que ha pasado. Y bien puede verse estos desfogues en los cambios de sexualidad que presentan o que se presentan después. Como digo, de esto hay mucha información, más allá de todos los insultos de cualquier grupo que pasa por detrás, pero de esto hay bastante información. Luego, si uno extrapola eso de forma cultural y dices, bueno, aquí había una represión que era indudable, una represión religiosa, ¿dónde encuentras otro desfogue? Puedes encontrar, y estoy hablando de forma social, ¿no? Puedes encontrar el desfogue como en la novela de Decameron, esta novela escrita por Boccaccio, ¿sí? O en pinturas o en esculturas. Y el problema con los desfogues no es necesariamente un desfogue a la libertad, sino un desfogue por la libertad. Vamos a ver si se puede entender esto. Digo, no es necesariamente un desfogue hacia la libertad, porque resulta que muchas de los lugares que encontramos los lugares que encontramos de libertad pueden ser más opresores que otros lugares. Es decir, a veces decimos, es que mi mamá me está limitando en todo y bla, bla, bla. O jóvenes dicen eso, y luego resulta que salen de la casa y lo que se enfrentan es mucho peor de lo que tenían dentro de la casa. Entonces es una búsqueda hacia la libertad, pero muchas veces no encuentran esa libertad, sino que es una libertad, es una búsqueda hacia la libertad con el riesgo de encontrarnos con circunstancias aún mucho más trágicas. No, si uno lo pone en el ámbito social, pasa casi de forma similar. Es decir, decimos, bueno, es que tengo tanta opresión y tanto problema económico, entonces debe ser el capitalismo, vamos a destruir el capitalismo, y lo que nos queda después del capitalismo es algo mucho peor de lo que estábamos viviendo. Y en el caso del Renacimiento, no necesariamente está pasando esto, pero ya vamos a ver, tenemos evidencias, o vamos a ir viendo de a poco estos sucesos históricos y cómo las sociedades empiezan a buscar ciertos ámbitos de libertad, ¿sí? Y que empiezan a desfogarse en algunas representaciones, ¿no? Empiezan a desfogarse o en el arte, o como vamos a ver hoy, en la filosofía, o en la religión, como veremos la próxima semana. Ok, gracias Ana Carolina. Ariel también estaba alzando la mano.
Sí, profe, buenos días. Buen día. Lo que les puedo agregar en esto es que estos artistas quebrantaron ese pensamiento de solo pintar religiosamente, se puede decir. Entonces ellos comenzaron a pintar la sexualidad, la belleza, la naturaleza, casos de la vida real, se puede decir, eh, demostrando su forma de pensar mediante el arte. Eso, profe. Ok, Ariel. Gracias por tu contribución muy sustancial a nuestra clase. Fuera imposible nuestra clase sin tu contribución, Ariel. Gracias. Solo te estoy molestando. Bueno, está bien. Sí, es verdad lo que dices. Bueno, al fin y al cabo, este impulso artístico y empieza a reflejarse en otras áreas, ¿no? Y estas otras áreas, lo que vamos a ver hoy, es, por ejemplo, en el área filosófica, que es lo que se empieza a llamar como el humanismo, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas. Déjenme ver si es que... Va a ser un poco pequeño esto, si no lo puedo mover. Ok. El humanismo se convierte entonces en una doctrina filosófica igual del siglo XV y siglo XVI. Algunos lo retraen un poco más, algunos dirán que es para el siglo XIV o siglo XIII, pero es obvio que sale de la influencia del renacimiento artístico, ¿no? Entonces, este humanismo es parte del mismo renacimiento, pero ya es una corriente filosófica, y esta corriente filosófica intenta dejar de lado, un segundo, okay. Intenta dejar de lado la influencia religiosa, como hemos visto en los otros ámbitos, ¿no? Pero ¿cómo lo va a dejar de lado esta vez? Y esta vez lo va a dejar de lado pensando que la vida central del ser humano no es la religión, sino que el centro del ser humano, del centro de su naturaleza, el centro de lo que vive y de lo que siente, es el mismo ser humano, ¿no? Y es entonces un cambio trascendental en la forma de verse a uno mismo. Si uno piensa entonces en la Edad Media, si uno se ve a sí mismo, se ve en la relación o en la intensidad que tenga en la relación con Dios, ¿no? O con la religión o con la iglesia. En tanto y cuanto esta relación sea saludable o esta relación sea fructífera, entonces podremos ver que nuestra humanidad o nuestro sentido nuestra vida tiene sentido. En el caso de humanismo, no. En el caso de humanismo es la idea de que la religión está por allí. Los humanistas, la mayor parte son humanistas cristianos, aunque luego ya vendrá también humanistas de todo tipo. Pero los humanistas dirán entonces, no, el centro del pensamiento, el centro de la vida del ser humano no es la religión, no es la iglesia, no es entonces todo lo que está por detrás de lo que podríamos llamar Dios o religión, sino que es el mismo ser humano. Es decir, un regreso a ver al mismo ser humano como el centro de todas las relaciones y de toda la existencia. Entonces, se convierte en una doctrina filosófica que intenta regresar sus ojos hacia Grecia y hacia Roma. Es decir, intenta regresar sus ojos hacia la influencia de pensadores que no tengan que ver con el cristianismo o con la Iglesia Católica. En este caso sería con la Iglesia Católica porque es la única iglesia que existió hasta ese momento. Entonces regresar a leer a Platón, Aristóteles,
regresan a leer a todos los clásicos griegos, sí, pero también regresan a leer a los escritores romanos, ¿no? Entonces empiezan a leer a Séneca, incluso a los historiadores judíos romanos, como Flavio Josefo, no, pero empieza un regreso a la lectura de... ¿qué fiesta tenemos ahora? El Día del Niño. Felicidades a todos. Bueno, regresamos a ver entonces a todo el pensamiento que esté antes del cristianismo, ¿no? O sea, antes de cualquier influencia que podamos pensar dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto lleva entonces a que supongo que se están escuchando, pero ¿qué no sé si... Sí, profe, no se escucha bien. Lo están disfrutando al menos. Esperemos un segundo, ya me eso pasa. Mientras tanto, Carmita, tienes tu niño, entonces tienes que festejarlo. Al resto que no tiene hijos, festejen ustedes mismos. Un segundo, ya pasa. Ok, listo. Creo que ya me escucha mejor. Entonces estaba diciendo, pues este nuevo movimiento filosófico intenta regresar a los clásicos griegos y romanos, ¿sí? Pero esta vez lo harán, o algunos de ellos lo harán, aunque se llamen cristianos, o sea, en este caso católicos, pero algunos de ellos lo harán con cierto resentimiento y cierto recelo de la iglesia, ¿sí? Incluso empezarán a escribir sobre la separación de la razón y la fe. Y dirán que la una está sobre la otra, o sea, que la razón está sobre la fe y que ahora el humanismo debe concentrarse en la razón y no en la fe, ¿sí? Claro, esto deja por detrás todo lo que nosotros hemos conversado sobre la inoperancia de verlo de esta forma, porque lo uno tiene presente el fundamento para lo otro. Bueno, de todas maneras, los humanistas empiezan a pensar de esta forma, ¿no? Es decir, que la razón humana está sobre la fe o incluso apartada de la fe, y que por ende, ahora como estamos viendo cuál es el ser humano en su contexto por fuera de la religión, vamos a ver a la racionalidad por fuera de la influencia de la iglesia, por fuera de la fe de la iglesia, ¿sí? Entonces el ser humano se convierte en el centro del universo, en oposición a las ideas tradicionales de religión o a las ideas tradicionales del catolicismo. ¿Dónde surge esto? Bueno, acá lo que estamos viendo, ya vamos a ver cuáles son algunos de los principios como el antropocentrismo. Erasmo, si vamos a ver algo de Erasmo. Déjenme ver si es que podemos encontrar algunas imágenes interesantes. Claro, algunos dirán, esta es la imagen, lo que vimos ayer de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la imagen perfecta del humanismo, ¿no? El humanismo está por fuera de la existencia de Dios, aunque sepa que exista. Los humanistas no necesariamente niegan la existencia de Dios, no, sino que lo que dicen es que no es importante para la vida del ser humano. La vida del ser humano es una vida
cuyos problemas están alrededor de su existencia y que muy poco tienen que ver con la religión. Ok, sigamos en la misma página donde estábamos, no hay mucho que ver acá. Listo. Bueno, el humanismo empieza de todas maneras en Italia, ¿no? Entonces, aquí es otra vez importante, ya lo hemos dicho varias veces, pero de todas maneras sigue siendo importante mencionar que, claro, el Renacimiento sale como movimiento artístico primero, pero este movimiento artístico surge en Italia. Y es de lo más lógico que el humanismo también empiece a surtir efecto en Italia o a dar espacio para el crecimiento de sus raíces en Italia, ¿sí? Entonces, este humanismo se genera en ciudades como Roma, Florencia, veamos para que vean un pequeño mapa de Italia. Espérenme, veo, es que uno en castellano. Aquí están los reinos, esto lo veremos. Fuera tan difícil, ¿no? Encontrar un mapa en español. Bueno, ya no importa. Entonces, estos movimientos surgen sobre todo en ciudades como Roma, Florencia y Venecia, ¿sí? Y que están muy cerquitas, ¿no? Quizá la explicación más recurrente a esto es que es justamente las ciudades que están cerca al Mediterráneo o que tienen acceso muy rápido al Mediterráneo y que pueden tener acceso a otras poblaciones y a otras culturas. Y claro, dentro de esta exploración con otras culturas, te das cuenta que hay mucho más de lo que significa la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Pero, de hecho, en Florencia, yo les decía, ahí es donde yo visité Italia ya hace algunos años, bastantes años. Florencia es donde están la mayor parte de esculturas de Miguel Ángel. Roma, obviamente, Roma con el Coliseo Romano, ¿sí? Y Venecia. Venecia es esta pequeña isla o islitas, ¿no? Que viven y cuyos caminos tienen que andarse a través de góndolas, no hay caminos para automóviles. Y que resulta ser muy atractivo, sobre todo, bueno, la vista obviamente, pero muy atractivo porque tienen mucha venta de diamantes, mucha venta de cosas de lujo que sacan de sus minas, ¿no? Pero bueno, sale de estas tres ciudades sobre todo, ¿no? De Roma, de Florencia y de Venecia. ¿Y cuáles son veamos los principios, cuáles son los principios del humanismo? A ver si lo encontramos por aquí. Sí, primero el antropocentrismo, ¿sí? Que quiere decir que el ser humano es el centro de todas las cosas, ¿sí? Claro, en una oposición muy clara a lo que se pensaba en la Edad Media, o a la teología de la Edad Media, que el ser humano tiene su significancia en tanto y cuanto esté relacionado con Dios o con la Iglesia, ¿sí? Es decir, que ahora la figura fundamental de la vida no es Dios, sino el ser humano. Luego tenemos que la existencia de Dios, muchos de los humanistas sí creían en Dios, muchos, de hecho la mayoría creen en Dios, pero tenía un rechazo muy fuerte a la Iglesia o
mucha duda sobre la existencia de la iglesia y la influencia de la iglesia. Y entonces, aunque Dios sigue siendo relevante o siga teniendo cierto espacio allí, no es fundamental para la concepción de las actividades del ser humano. Este es el segundo fundamento. Luego, tercero, vamos a ver si está por acá. Traducciones de la Biblia, esto tenemos que hablar también. Luego, lo que les había dicho, ¿no? La razón está sobre la fe. O sea, muchos de los humanistas consideraban que la inteligencia del ser humano tiene poca relación con la fe. Y aquí quizá podamos detenernos un segundo. A ver, y les escucho antes de darles mi opinión y lo que pasaba dentro del humanismo. Una primera pregunta sería, ¿están de acuerdo con esta afirmación de que la razón está separada de la fe? Otra segunda pregunta que es obvia, me parece a mí, es ¿qué consideran que es fe? Metámonos un poquito en los zapatos de los humanistas para ver cómo pensaban ellos. Y quizá una tercera pregunta, ¿qué es lo que consideran que es razón o racionalidad? Para decir que la una está en contra de la otra. Tengamos en cuenta el contexto de la Edad Media. Nos salimos de la Edad Media, donde la iglesia está metida en en todos los puntos de convivencia social, ¿sí? Y ahora nos encontramos con movimientos artísticos muy impactantes, y luego nos encontramos con este grupo que empieza a decir estas afirmaciones. Entonces, pensemos un poco y les escucho con gusto. Disculpe, profe. Sí, Ricardo, se te escucha un poco lejos. Sí, ¿puede repetir la última parte de lo que está hablando de razón y fe? Porque estaba aquí con unos inconvenientes. Disculpe. Claro, lo que decía Ricardo es que pongámonos un poco en los zapatos de los humanistas y pensemos un poco y analicemos un poco sobre la veracidad de sus afirmaciones, ¿no? Entonces decía, tomemos en cuenta que salimos de la Edad Media, ¿no? Donde la iglesia tiene influencia en la mayor parte de asuntos de la convivencia social. Si salimos de allí, nos encontramos entonces con nuevos movimientos artísticos que empiezan a causar tumulto en nuestra sociedad. Y luego nos encontramos con estas afirmaciones, como por ejemplo, que la razón está sobre la fe, o incluso más allá, que la razón es diferente a la fe o está apartada de la fe. ¿Sí? Que ahora para el ser humano le conviene acercarse a la racionalidad, y obviamente esto significa apartarse de la fe. Pero preguntémonos por un segundo, ¿qué concepciones tenemos nosotros de fe? ¿Qué concepciones tenemos de racionalidad? ¿Sí? Y luego preguntarnos después de eso si es que esta afirmación es válida, que la racionalidad está por fuera de la fe. Sí, Ángeles. Profe, respecto a la pregunta, o sea, para mí fe es, digamos, como una creencia o sea, que admite, o sea, pase lo que pase, o sea, en lo absoluto, mientras que la razón puede ser algo que aproxima a la fe. O sea, por ende, no estoy de acuerdo con lo que el humanismo pensaba. O sea, para mí es eso. Que la razón aproxima a la fe. Interesante. Ya te preguntaré más cosas. Nicole. Nicole.
Buenos días, profe. Bien. Bueno, fe es para mí algo que no, creer en algo que no vemos, o sea, tener la certeza de que existe. Y con respecto a que si pueden ir de la mano, yo creo que sí, porque, o sea, en medio de la razón y como vemos en la historia de la humanidad, siempre el ser humano ha buscado en qué creer. Y no necesariamente porque tuvo una Biblia o porque tuvo un Corán o porque tuvo algún tipo de libro religioso, sino que en la razón mismo del hombre se busca en qué creer. Antes quizá creían que los fenómenos naturales eran su Dios, la tierra era Dios, o sea, siempre buscó en qué creer. Entonces, de hecho, en este pedacito de la pantalla que usted nos está compartiendo, dice que traducciones de la Biblia la hicieron humanistas. Entonces, yo pienso que siempre va a ir ligado por el hecho de que el hombre ha buscado siempre en qué creer y es por medio de su razón misma. Entonces, esa es mi apreciación. Ok, gracias, Nicole. Um, ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, Carmita. ya. En la primera pregunta, yo creo que ellos en esa época que crearon eso del humanismo, están cansados de la opresión o crecieron con esa opresión de que, por ejemplo, lo que la religión decía, si va a llover, tiene que llover algo así, no sé cómo explicarlo, pero era ley. Entonces ellos veían, pero es un fenómeno natural, más no es algo celestial, no sé si es que me explico. Ujú. Entonces creo que ellos comenzaron a entender ciertas cosas que pasaban, entonces ellos por el mismo hecho de que no todos eran, tenían esa facilidad, o sea, de haber estudiado o algo así en esa época, no todos eran letrados, entonces lo que ellos iban conociendo, iban como abriéndose los ojos, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que por eso crearon y se entiende porque en esa época también es muy, como es, muy oprimidos, como usted también mencionaba. Y lo respecto a la fe, a veces de pronto, como seres humanos, tenemos a veces una fe ciega. No todos, ¿no? Pero yo considero que a veces esa misma fe ciega nos lleva a creer todo y a poner todo la esperanza de nuestra vida en una religión o respetando, ¿no? El criterio de cada quien. Entonces yo creo que por eso crearon el humanismo y eso, todo lo que estamos viendo. Eso, profe. Ok, chévere, Carmita, gracias. Lenín, Adrián, Buenos días, Liz. buen Qué día. nerviosa. No hablo muy a Tranquilo. menudo y es por el nervio. Sí, Pero bueno, oye, supongo que es un tema que te eh, interesa, Adrián. sí, ahí más o menos dicen. Mi compañera Nicole dijo algunas palabras que yo ya tenía en mente, incluso ya había escrito, No, dale, por no dale, olvidarme, bueno, repite, no importa. ahí voy. Es mi pensar, ¿no? Sobre que los humanistas siempre han sido independientes de la religión. Considero que el raciocinio es un pensamiento más filosófico humano, muy independiente a la fe, y ya que la fe es creer en algo que creemos sin ver, sin que sea visible o algo físico. El hombre se aferra a... El hombre desde tiempos antiguos se ha tratado de creer en la existencia de un Dios, aferrarse a una existencia, ya que antiguamente los mayas creían, eso fueron las palabras que dijo mi compañera, pero yo también ya había pensado eso anteriormente. O Ujú. sea, buscamos a qué aferrarnos, a qué creernos. Yo creo que el humanismo es algo independiente a la fe. Ya Ok, listo, eso es todo. está muy bien, Hola. gracias, Adrián. Ya vamos a conversar todo lo que han dicho. Gracias, Adrián. Tommy. Ya, yo creo que primero la fe se transmite a través del miedo o tal vez de la incomprensión de ciertos fenómenos que no podemos, que no se podían explicar en ese entonces. Y las personas a través de eso empezaron a tener su fe, pero el humanismo en cambio dio una revelación, se podría decir, a que no debemos tener miedo a cosas tal vez inexplicables, sino a tener miedo a cosas explicables. Por ejemplo, los truenos, el fuego.
y a través del conocimiento se va perdiendo esa fe, porque ya podemos comprender más nuestro alrededor. Ya, y en ese punto la iglesia se podría decir, teme, porque cuando la persona más conoce, menos va a ser la devoción que le va a tener, porque el hecho de que yo crea, digamos, en un Dios y diga, quiero creer en ese Dios porque no quiero ir al infierno y quiero que me perdonen todo lo que he hecho, pero luego digo, si estoy haciendo algo, va a haber consecuencias. Y el humanismo creo que trataba de representar eso, las consecuencias de tus propios actos. Y por eso es tan individualista el humanismo, porque se vuelve una cultura, se podría decir, o una forma de pensar que el miedo debe ser a cosas que están en la tierra, más no a cosas inexistentes. Ok, chévere, Tommy, gracias. Muy interesante. Ricardo. Sí, muchas veces se nos viene a la mente cuando pensamos en estos temas de fe o razón o ciencia o religión o teología o ateísmo. Y son dos dicotomías que están como que un poco separadas de lo que popularmente creemos, porque a veces nos ponemos a pensar, claro, la fe es simplemente una creencia ciega, en cambio la razón tiene algún tipo de fundamento, eh, que muchas veces, como digo, esto de aquí se va por otros lados, de la filosofía pasamos al cientificismo y etcétera, pero hay algo importante ahí que es que eh, existe, sobre todo en la parte de la filosofía del idealismo, es que es necesario algún tipo de complementación entre razón y fe. En el caso de la escolástica ya veíamos que había ahí un tipo de contraste en el cual siempre ganaba la fe. En este caso creo que vemos totalmente el otro lado de la moneda, pero eh, algunos autores, como por ejemplo Tomás de Aquino, perciben que la razón y la fe son complementos de alguna manera, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que muchas veces ciertos estudios que se han hecho basados en la razón, por así decirlo, requieren de cierto grado de fe, y hay cuestiones incluso filosóficas que no puede explicar la ciencia, como por ejemplo el qué pasa después de la muerte, la inmortalidad existe, cosas relacionadas a aspectos que son necesarios la existencia de la fe. Entonces, creo que me voy por el camino de Tomás de Aquino, en el que es necesario una armonía entre razón y fe para poder llegar a una determinada verdad. Ok, muy interesante, Ricardo. Hay mucho que decir de las cosas que han dicho y ya lo haremos. Vamos a ver. Fabián. ¿Estabas alzando la mano, Fabián? Sí, ya me ganó Ricardo, Liz. No importa, ¿quieres decir algo? Decía que la razón es un mecanismo en cual se puede mantener conclusiones, obtener conclusiones correctas y coherentes, pero siempre de un orden lógico, en el cual ponemos un poco también de fe. O sea, pienso que es complementario las dos, porque o sea, queremos tener una verdad, pero también le echamos un poco de fe a lo que nosotros queremos que sea. Entonces, para acceder a ese tipo de conocimiento también se va a aplicar un poco lo que es la razón. Entonces, es algo complementario según yo. La fe requiere de la razón para entender su naturaleza y que la razón requiere de la fe para seguir el camino correcto. Eso, Luis. Ok, perfecto. Gracias, Fabián. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver. Claro, los humanistas tenían la idea, vamos a entrarnos un poco allí, tenían la idea de que la iglesia había pospuesto, y que de cierta forma era verdad, doctrinas
que requerían de la fe del individuo, de las sociedades, para seguirlas, ¿no? Y que no tenían mayor asidero que la misma versión de la iglesia. Pero que ahora con la razón, y por eso regresan a ver a Aristóteles con las leyes de la lógica, o a Platón, o a los pensadores romanos, con la razón podemos encontrar lógica a la argumentación y podemos encontrar verdad a la argumentación que necesitamos. Y claro, yo les decía, muchos de los humanistas no tienen, no están opuestos a la existencia de Dios. Lo que sí, y hay que entender el contexto, es que vienen de toda esta tradición de una gran influencia de la institucionalidad de la iglesia, ¿no? Ahora, si uno quisiera salirse un poco del humanismo, ¿no? Y salirse un poco de lo que estamos viendo ahora, y dice, bueno, pero ¿y cómo resolvemos esta situación? Pues hay cómo resolverla, ¿no? Y quizá habrá que dar, y esto ya son un poco respuestas un poco más contemporáneas, ¿sí? Pero les dejo ahí algunas para que las piensen. Primero habrá que pensar qué es lo que creemos como fe, ¿no? Si creemos entonces que la fe es algo que nunca hemos visto y que tenemos que creerla, esa no es una fe, esto es, como digo otra vez, respuestas contemporáneas. Esa no es una fe cristiana. Esa es una fe de cualquier otra religión que cree en cualquier otra cosa sin tener mayor evidencia. Como decía Tommy, bueno, crees entonces en los truenos o en el sol o en la luna, lo que tú creas creer o quieras creer, y sin mayor raciocinio o evidencia por detrás, ¿sí? En el caso del cristianismo, esto no pasa porque tienes mucha evidencia, o sea, de hecho, historiadores judíos, hasta romanos y hasta cristianos, o sea, hay un consenso de los buenos historiadores de la Edad Antigua que Jesús existió, o sea, de hecho, estos son los hechos, ¿no? Jesús existió, Jesús murió, había una tumba vacía y después los apóstoles creían que habían resucitado. Esos son hechos históricos. Luego, como los interpretas es diferente. Entonces, la interpretación tradicional es la resurrección, pero otros dirán, por ejemplo, otros historiadores como Bart Ehrman dirán, no, esto se puede explicar porque, hay varias opciones allí. Porque Jesús tenía un hermano gemelo que se hizo pasar por Jesús. Porque estaban los apóstoles estaban alucinando con todo el trauma que tenían, estaban alucinando que vieron a un Jesús resucitado, ¿sí? Luego, la hipótesis de los mismos judíos, que se inventaron la idea de resurrección y que fueron ellos los que robaron el cuerpo. Bueno, ahí tienes varias opciones, pero los hechos están allí. O sea, hay un consenso de que esos son los hechos. Luego, la diferencia es en cómo interpretas los hechos, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, si los hechos están allí, puedes decir, es obvio que Jesús existió, que Jesús murió, que la tumba estaba vacía y que los apóstoles realmente creían que había resucitado. Luego, a partir de allí, puedes decir, bueno, a la final, mi fe no está basada en una ilusión, ¿no? Mi fe no está basada en que yo creo y pienso de que es así, sino que tiene fundamentos históricos reales. Y cuando uno, déjenme, me detengo ahí un segundo nada más, cuando uno piensa, por ejemplo, en los padres de la fe que menciona Hebreos, creo que es en el capítulo 11, ¿no? Bueno, vas desde Abraham, pasas por David y todos los padres, Moisés y demás, resulta que ellos tenían mucha evidencia real de cómo Dios se les había aparecido y hablaba con ellos, y evidencia de cómo dirigía sus decisiones, ¿no?
Bueno, entonces, otra vez, estas son respuestas contemporáneas. Que la fe del cristianismo es una fe diferente a lo que podríamos pensar, sí. Luego, por el otro lado, tienes razón, ¿no? La parte del raciocinio. Preguntémonos primero qué creemos que es razón. Si la razón está basada en principios de lógica, tienes que preguntarte primero, ¿de dónde salen estos principios de lógica? Y segundo, ¿quién los sostiene? Si es que los principios, porque resulta ser que si no te preguntas estas cosas y dices la razón está basada en la lógica, también estás haciendo un salto de fe, y no de la fe cristiana, sino de la fe de la que cree en cualquier otra cosa, ¿no? Digo, ¿por qué estás haciendo un salto de fe? Porque crees que existe la lógica. ¿Por qué deberíamos pensar que la lógica existe? A menos que pensemos que la lógica sale, que es eterna y universal, que sale entonces, por ende, de un dador eterno y universal, y por ende, que la lógica necesita de un proveedor universal que sostenga los principios de la lógica. Entonces, en el lado de la razón o del raciocinio, si no tienes un fundamento... Sí, Nicole, ya te doy la palabra y ya le doy la palabra también a Bélica. En el radio, en el lado del raciocinio, tienes entonces que si no te preguntas estas cosas, ¿de dónde sale tu creencia de que debe existir una lógica? Y si es que te respondes que la lógica sí existe, ¿quién la sostiene y por qué debe existir? Resulta ser que también del lado del raciocinio pareciera ser también un salto de fe. Salto a la fe de que la lógica existe. Bueno, pensémoslo por ahí algunas ideas. A ver, voy primero con Bélica y luego voy con Nicole. Buenos días. Bueno, yo escuché alguna vez que la razón es enemiga de la fe, pero ¿por qué nosotros como humanos, bueno, la mayoría, tenemos esa necesidad de que un ser superior nos cuide o tenemos que darle una gratitud a ese ser superior? Y creamos, mejor dicho, hasta libros como la Biblia, y para hacer creer de que ese ser superior llamado Dios va a estar satisfecho con las cosas que hagamos aquí en la tierra. Ok, espérate, Bélica, no te vayas. Tu pregunta era, ¿por qué hay esa necesidad? Recuérdame. Sí, ¿por qué hay esa necesidad de creer en algo que nos brinde como esa protección? Bueno, mira, la respuesta de Agustín allí es esta. Agustín diría que como hemos salido de la esencia de Dios, es obvio que la esencia busca la esencia, y que te encuentras entonces en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, independientemente de su cultura, un intento de buscar la trascendencia metafísica, sea en dioses o en un dios o en lo que quieras, pero hay un intento de búsqueda de esa trascendencia. Incluso los mismos ateos necesitan la idea de Dios para ser ateos. No pueden ser ateos si no tienen la idea de Dios. Entonces Agustín responderá, es la misma esencia con la que siempre hemos sido creados, que nos empuja a buscar de la trascendencia. Esa sería la respuesta, Agustín. Luego, si uno quiere pensar un poco más, podríamos proponer dos cosas. Lo primero, tengas o no tengas la necesidad de esta búsqueda, no tiene nada que ver con la otra pregunta, que significa, y la otra pregunta es, ¿existe o no? Entonces, que Dios existe o no. Entonces, tengas o no tengas necesidad, vamos a responder que sí tienes necesidad. ¿Significa eso que Dios no existe? No, porque son dos preguntas diferentes. O que no tengas necesidad y dice Dios no existe, eso significa que Dios no existe. Tampoco, o sea, son dos preguntas diferentes.
Luego, la otra cosa que quizá también sea útil pensar es que pareciera ser que la premisa no es tan cierta. Pareciera, no estoy tan seguro, digo, pareciera ser. Porque te encuentras con muchas culturas, sobre todo occidentales, de los países desarrollados, y yo ya estoy hablando acá, ¿no es cierto?, de Europa, Australia, Estados Unidos, Alemania. Te encuentras que muchos de ellos no le den ninguna necesidad a la búsqueda de un ser superior. Ninguna necesidad. Pero los que sí ven aquella necesidad son las poblaciones que están por fuera de los centros de desarrollo. Entonces ves América Latina, que creo que les dije la clase pasada, América Latina es la región más católica del mundo. No encuentras otra región más católica en el mundo sino América Latina. Por eso el Papa en los últimos años ha visitado constantemente América Latina, porque es el último reducto que la Iglesia Católica tiene. El catolicismo ya no tiene influencia en Europa, ya no tiene influencia en Estados Unidos, ya no tiene influencia en África, ni en Asia, que nunca las tuvo, o sea, o que tuvo muy poco. Entonces, el único reducto que le queda es América Latina. Entonces, pareciera que la premisa pudiese entrar también en cuestionamiento, ¿no? O sea, que todos tenemos la necesidad, pues bueno, si vemos en el caso de algunos de los ciudadanos europeos, verás que la mayoría no tienen ninguna necesidad, ellos pasan su vida haciendo lo que hacen, sin ninguna búsqueda de trascendencia. Pero digo, también incluso mi respuesta puede ser criticable y yo misma la criticaría, pero la dejo ahí para que la piensen. Ok, gracias, Bélica. Creo que Nicole, ¿querías hablar? Profe, disculpe, Nicole. Sí, Pamela. Nicole se tuvo que salir por una urgencia familiar. Más adelante ella le ha de explicar por qué, profe. Ok. Eso es lo que me quería decir, supongo. Sí, profe. Pero ya tuvo que ir. Ok, gracias. Me hubiese escrito en el chat, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera ahí compartir. O Bélica, ¿tienes algo más que compartir allí de lo que hemos hablado de tu idea? No, profe. Ahí está bien. Muchas gracias. Ok, de todas maneras, adentrémonos un poco entonces ya a la parte de lo que estamos viendo, ¿no? Del humanismo. Es decir, para lo que les he dado son como respuestas contemporáneas. Pero para el caso del humanismo, entonces, claro, la razón estaba sobre la fe, pero de todas maneras, muchos de los humanistas seguían siendo creyentes y no tenían el impulso, o pongamos, ni la necesidad de rechazar la idea de Dios, pero sí habían puesto, no, la razón está sobre la fe. Entonces tenemos que empezar a construir un nuevo ser humano que impulse la razón. Luego, claro, todo esto viene de la mano de un impulso muy importante que fue la creación de la imprenta, ¿no? Esto ayudó a los humanistas, pero luego también ayudará a Martín Lutero con la Reforma, porque ya cuando Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al griego, del griego al alemán, lo difunde, y esa difusión tiene que ver con el impacto tiene que ver con la imprenta, ¿no? Es decir, con el desarrollo de la imprenta. Sí, Ricardo. Ahí para agotar un poco sobre la imprenta, es un hecho que muchas veces se pasa, así por decirlo muy brevemente, pero su importancia es muy trascendental porque tenemos una especie de mecanismo que nos ayuda a de alguna manera comunicarnos masivamente. Entonces vemos que nace la comunicación masiva. Muchas veces los textos que se tenían sobre la Biblia
se realizaban mediante los llamados copistas, que eran personas que precisamente tenían estos libros y bueno, esto más porque unas sabían leer y otra eran de la clase noble, entonces tenían cierta predisposición para tener estos libros. Entonces, muchas veces lo que hacían estos copistas era cambiar algunas palabras que les convenía a ellos y mandaban los textos así, las copias que sacaban a mano. Entonces, con el nacimiento de la imprenta, se puede realmente de alguna manera difundir lo que es la Biblia de una manera más verdadera, por así decirlo. Entonces aumenta el número de personas que saben leer, aumenta el número de personas que saben escribir, y esto permite de alguna manera la difusión de la opinión propia. Entonces ya no hay ningún tipo de restricción por parte de la iglesia que censure o que evite cualquier tipo de pensamiento que esté en contra de la doctrina, porque tienes un aparato que te sirve para publicar de alguna manera tu propio pensamiento y difundirlo a las demás personas de una manera totalmente libre, que no, en los principios no se hallaba de ninguna manera regulada. Entonces es muy interesante eso de la imprenta, y sobre todo, como usted lo mencionó, para el caso de la reforma que ayuda mucho a Lutero. Chévere, está muy bien, Ricardo. Claro, la imprenta ayuda muchísimo. Lo que teníamos antes, ya Ricardo lo había mencionado, son copistas, y luego donde copiaban, eso sí cambió mucho, ¿no? Porque pues, en principio eran papiros, luego utilizaban las pieles de los animales para el uso, y luego al final el papel, al final ya del siglo IX y X, el papel como más o menos aproximado a lo que conocemos ahora. Y luego esta imprenta, ¿no? La imprenta de Gutenberg, que sale en el siglo XV también, creo que estaba acá, justamente aquí. La Biblia, a ver, esta pregunta yo la vi en uno de los textos escolares en Ecuador. Y entonces decía, ¿cuál es el primer libro que se imprimió a través de la maquinaria de Gutenberg? Y la Biblia era una de las opciones, y es una de las opciones incorrectas, perdón, porque uno de los primeros textos que se imprime con la maquinaria en Gutenberg son unos textos poéticos, si no estoy mal, son cuentos. Pero, como estos textos escolares es simplemente ¿no es cierto?, de escoger la respuesta correcta sin mayor argumentación. Sin embargo, el primer texto que se imprime de forma masiva es la Biblia, porque los otros textos se los había impreso como una suerte de pruebas. Es decir, vamos a probar si es que realmente podemos imprimir todo este texto, y lo imprimen y está allí, y son los primeros textos impresos. Pero el primer texto impreso de forma masiva sí es lo que se conoce como, aquí está bien, como la Biblia de Gutenberg. Pero esto no ayuda únicamente a Gutenberg, no, esto ayuda también a los humanistas, a los que estamos viendo acá. Porque son los humanistas los que empiezan a escribir mucho sobre el ser humano, sobre las vicisitudes del ser humano, sobre el dolor del ser humano, también sobre la ciencia, sobre la poesía, todo tipo de arte que esté por detrás del ser humano, y muy poco en relación a la iglesia. Son estos textos que se empiezan a reproducir a través de la imprenta. Les quería mostrar algo. Las palabras se iban uniendo entre letras, ¿no? O sea, tú construías bloques de palabras y los ponías en la imprenta. Y entonces construías toda la hoja e imprimías por hoja. Cuando ya imprimías la hoja, construías los siguientes bloques, palabra por palabra, letra por letra, para la siguiente hoja.
O sea, a pesar de que es un invento fabuloso, todavía tomaba mucho tiempo para hacer varias copias, ¿no? Pero de todas maneras, mucho menos tiempo de lo que hubiese tomado hacer una copia a mano. Y claro, y luego estos bloques, o los podías deshacer y reusar la mayor parte de veces, sobre todo en textos como la Biblia, los bloques ya permanecían hechos y guardados. Entonces, si uno quería volver a imprimirlos, simplemente sacaba otra vez los bloques de palabras, los unías y tenías las hojas y empezabas a imprimir. Entonces, esto ayudó mucho al humanismo, a que el humanismo se esparza de forma trascendental en Europa, ahora sí en toda Europa, porque aunque el humanismo empieza en Italia, pues es toda Europa la que luego es influenciada por esta corriente, ¿no? Les había dicho luego que el interés es obvio sobre la filosofía, que empiezan a leer las obras clásicas de Grecia y de Roma. Abandonan el estudio de Agustín o abandonan el estudio de Tomás de Aquino. Ya, esas obras ya no interesan. Este humanismo intenta generar un rechazo a la iglesia e intenta generar una separación de la iglesia de la vida política. Sí, y por eso, de hecho, algunos de los humanistas, pongámoslo acá, algunos de los libros de los humanistas fueron censurados por la iglesia, en una lista que se llama la lista de los libros prohibidos. Que hay muchas listas, ¿no? Pero esta es la que se genera a través de los libros del humanismo. Índice de los libros prohibidos de la Inquisición. Esto es antes. Creo que también está acá, mira, 1500. Veamos, a ver si encontramos algunos de ellos aquí. Ok, entonces, mira. Claro, esto sí sale a través del humanismo, sino que aquí dice la Inquisición, aunque la Inquisición seguía, pero ya no tenía fuerza en el siglo XVI. De todas maneras, acá están, claro, las fechas corresponden a las fechas del humanismo, que eran los libros prohibidos, el índice, veamos el índice, que la iglesia tenía a sus fieles, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguna lista. Ok, Erasmo, ya lo vamos a hablar un poco, ¿no? François Rabelais, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, este gran filósofo. Supongo que, bueno, ya lo veremos porque él es ya del siglo XVIII. Sí, vamos a hablar un poco de Thomas Hobbes, David Hume, también del siglo XVIII, Diderot, sí, vamos a hablar de todos estos. Balzac, Zola, Natola, todos estos, ¿no? Incluso ya estos son contemporáneos, ¿no? Si ves desde acá la lista ya no es del siglo XVIII o XVII, sino ya de la época moderna, ¿no? Incluso Jean-Paul Sartre, que es un existencialista. Y aquí están las obras, esto es lo que quería ver. Entonces, tienes la obra de Nicolás Copérnico, que eso lo veremos posiblemente en 2 semanas, sobre el juicio a Copérnico y a Galileo, Galileo Galilei, está acá, ¿no? Los diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo, que es no es una copia, sino una aproximación a la misma teoría de Copérnico. Francis Bacon, Descartes, el método científico, Montaigne, Spinoza. Si puedes ver acá, bueno, esto ya no tiene que ver con estos de acá, sí, con el humanismo, pero esto ya es una lista que se extiende al siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Una lista creada por la iglesia.
Claro, ahora esta lista ya no tiene sentido, ¿no? La iglesia ya ha cambiado muchísimo, la iglesia ahora no tiene una lista de libros prohibidos, sino una lista de libros que no deben ser leídos. Incluso una lista muy contemporánea de algunos libros. Acá a Edward Gibbon, sí, hay mucha crítica, pero por ejemplo, a John Stuart Mill, ¿por qué está John Stuart Mill acá si es uno de los principales pensadores y filósofos del siglo XIX? Porque es protestante. Y tiene como sus principios de la economía política, principios protestantes. Y luego, bueno, regresemos acá. Entonces, muchos de estos humanistas empezaron a tener problemas con la misma iglesia y sus libros empezaron a ser prohibidos. La prohibición anterior, obviamente, tenía que ver incluso con la quema de libros y la desaparición de estos libros, pero estos libros no desaparecen, al fin y al cabo tienen la imprenta que los ayuda a mantenerse vivos y a seguir difundiéndose en Europa. Y luego quizá la última idea principal del humanismo es la idea de un individuo libre. Esto es importante porque la idea de un individuo libre es la idea de un individuo que esté separado de la iglesia. No es la idea de un individuo libre de la edad contemporánea o del siglo XX o de 1970 con los hippies o de un individuo libre, lo que tú quieras ponerlo. No, no. La idea de un individuo libre en el siglo XVI dentro del humanismo es la idea de un individuo que esté separado de la influencia de la iglesia. ¿Sí? Es decir, una oposición a la obediencia de una autoridad absoluta conformada en una institución. ¿Sí? Y claro, esta idea de libertad que viene del humanismo, pero que no necesariamente, porque mira, el humanismo, claro, está en el siglo XVII, ¿no? Tú lo ves acá, 1523 y demás, pero ya en 1517, que es lo que veremos la próxima clase, Lutero había pegado sus 75 tesis, las 95 tesis de Lutero. Entonces, hay mucha controversia si es que la idea de libertad sale realmente de la Reforma o sale del humanismo. Parece que cronológicamente Lutero tuvo mucha más influencia que los humanistas. Y de hecho, eso se lo veía en Europa en los siglos XVI, siglos veremos, XVII, mucha más influencia y que la idea de libertad realmente sale de la Reforma. Sin embargo, tienes ya una idea de libertad muy aproximada acá, que quiere decir una idea por fuera de la autoridad de la Iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo también posible que los libros de los humanistas sean muy influyentes en Europa? Es que utilizaban lenguajes que estaban por fuera de la influencia de la iglesia. La iglesia seguía imprimiendo sus doctrinas y la Biblia en latín. Y ya cuando va pasando el tiempo, menos y menos gente hablaba latín. Y entonces los humanistas no escriben en latín, sino que escriben en italiano, luego escribirán en alemán, otros en inglés, y es de muy fácil accesibilidad para los ciudadanos de estos países. Entonces encuentran una forma muy fácil, lo mismo que hará luego Lutero, porque Lutero traduce el Nuevo Testamento que estaba en latín, él coge los griegos y los traduce al alemán. Y ahora los alemanes por fin pueden leer en alemán el Nuevo Testamento, algo que estaba restringido solo para los sacerdotes que sabían latín. Mi abuelita, a quien amé mucho, falleció ya hace 7 años, ella me contaba que cuando era niña, estoy hablando en Ambato, la llevaban a la iglesia a las 5 de la mañana a la misa, y que la misa era en latín. Estoy hablando de Ecuador, ¿no? Y estoy hablando del siglo XX. Era en latín, que el padre
daba la misa dando las espaldas a los feligreses, que era la tradición, y si no, dando la misa en frente al altar, ¿no? Dando la cara al altar. Y claro, o sea, muchas de las personas, sea en el nuevo continente como nosotros, o en el viejo continente como en Europa, que el uso del latín iba disminuyendo, poco podías entender de lo que el cura te estaba diciendo, poco podías leer tú mismo una Biblia, además que no habían impresas, y entonces no es que compras, vas a la biblioteca y encuentras una Biblia, sino que las Biblias estaban dentro de la misma iglesia y debías pedir permiso para poder acceder a ellas. Entonces, claro, en ese contexto sí puedes entender cómo se están yendo por detrás en oposición a la iglesia y están diciendo, bueno, no queremos que el conocimiento esté solo en manos de la iglesia, vamos a escribir lo que vamos a escribir en los idiomas de nuestras propias poblaciones. Y Erasmo, que es uno de los que está, de hecho creo que está por acá, creo que me parece que es el primero, que fue muy amigo de Lutero, aunque no compartían las mismas ideas. Erasmo tuvo luego muchos problemas también con la iglesia. Él era, además que era un sacerdote, pero tuvo problemas con la misma iglesia. Erasmo hace también traducciones, ¿no? Que luego el mismo Lutero dirá, estas traducciones no me produce mucha duda, pero luego como se hace amigo de Erasmo, Lutero le consultará cuando Lutero ya hace sus propias traducciones algunas cosas a Erasmo, pero Erasmo hace ya algunas traducciones de la Biblia o nuevas traducciones y se compone entonces o se comporta como aquellos de los hijos rechazados de la iglesia, porque aparte de que ser acá está, ¿no?, un sacerdote católico, es la misma iglesia la que pone a los escritos de Erasmo dentro de la lista de los libros prohibidos. ¿Sí? Bueno, acá está Erasmo. Y luego tenemos personas, lo voy a poner por acá también, déjenme. Lo escribo. Otro de los ilustrados se llamaba Michael Montaigne. Montaigne era Michel, no es francés, Michel Montaigne. Michel era muy dado a la crítica sarcástica. Daba críticas muy sarcásticas sobre la iglesia. Y cuando me refiero a sarcásticas, críticas muy lúdicas, ¿no? O sea, haciendo uso del morbo, pero también haciendo uso de la burla en contra de la iglesia. Y a Montaigne también, algunos de sus libros fueron prohibidos, pero Montaigne no escribía únicamente en contra de la iglesia, sino también en contra de cualquier filósofo y la arrogancia de los filósofos. Luego nos encontramos con, creo que Tomás Moro, si hemos hablado, si no estoy mal. No recuerdo, creo que en el primer semestre hablamos de Tomás Moro. Aquí sale la unidad educativa. Bueno, Tomás Moro también era un católico, pero que le gustaba mucho la lectura de los griegos, de los clásicos, y eso no era muy apetecible dentro de la iglesia. Tomás Moro, busquen este libro, es un libro que está en español, de hecho lo he visto en algunas de las librerías acá, es muy barato, que son $2 o $3, bueno, estoy exagerando, tal vez $3 o $4. Pero Utopía, tienen que leer Utopía. Utopía es una novela. Utopía significa isla, de hecho Utopía en latín es isla.
Entonces estos viajeros van a esta isla y encuentran que en esta isla los que viven dentro de esta isla no tienen gobierno, no tienen leyes y sin embargo es una isla muy próspera, que la comunidad funciona y funciona de forma muy ordenada. Es una aproximación en novela de lo que Platón había escrito sobre el mundo de las ideas, un mundo perfecto. Cuando conoces el conocimiento en sí mismo, entonces sabes qué es lo que es bien, lo que es bueno para ti, lo que es bueno para la sociedad, y por ende no necesitas de un gobierno o de leyes que te rijan, ¿no? Claro, eso sobre todo la segunda parte del libro, pero ojalá la puedan encontrar. Como digo, sí lo tienen. He visto algunas copias aquí en las librerías en Riobamba, unas copias en español de Utopía. ¿Sí? Y entonces terminamos ya con la influencia de Tomás Moro. Tomás Moro, claro, empieza a ser criticado por su relectura o reorganización de su raciocinio a través de lecturas clásicas de los griegos o de los romanos. Ahora, hay una crítica muy posterior a esto que se le hace a la iglesia y dice, bueno, la iglesia prohibió todos estos libros y es la misma iglesia que quemó los libros de los clásicos. No, eso no es verdad. Era la iglesia. ¿Cómo es que estas personas tenían acceso a los libros de los clásicos? Porque fueron mantenidas por la iglesia. De hecho, los monjes copiaban los clásicos al latín, del griego al latín, y se mantuvieron por mucho tiempo dentro de los monasterios. Pero ya cuando hay una influencia mayor es cuando la iglesia se encrespa, ¿no? Y no permite su lectura. Okay. Entonces, terminamos así con la parte del humanismo. Que el humanismo influyó en Lutero. No, Lutero no conocía a los humanistas, solo a Erasmo. Y a Erasmo lo conocía porque era un monje. Y Erasmo, al ser un monje y también metido en la traducción de la Biblia, empezaron a ser amigos porque coincidían en algunas cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica. Okay. Y entonces terminemos por hoy. Como nuestras clases son de 1h30, bueno, algunos días nos tomaremos un poco más, pero terminemos por hoy, porque sí, la próxima clase quiero llevarme toda la clase en la Reforma. ¿Y hay alguna pregunta o comentario que tengan de lo que hemos visto? Supongo que no. Entonces déjenme, abro la lista acá. Ok, Brian. Presente, profe, buenos días. Brian, llegaste tardísimo, ¿no? No, profe, me botó de la reunión, el internet lo tengo mal y volví a reconectarme nada más. Okay. Alejandro. Presente, profe. Gracias. Julio Alexander. Julio no está. Carmen Rocío. Presente, profe. Gracias. Milena Cristina. Presente, profe. Gracias. Pamela. Presente, profe. Gracias. Tommy. Presente, profe. Gracias. Ruth. Presente, profe. Gracias. José Daniel. Presente, Luis. Gracias. Judith Nicole. Sí estaba, claro. Y Carla Elizabeth. Presente, profe. Gracias. Edison Fabián. Presente, profe. Gracias. Catherine Estefanía. Gracias. Bélica. Presente. Ok, gracias. Evelyn Carolina. Presente. Ana Carolina, gracias. Gracias, Ricardo. Presente. Gracias, Lenin Adrián. Gracias, Ana María. Presente, profe. Buenos.
Buen día, gracias. Diego José. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Pedro. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Segundo. Buenos días, profe, presente. Buen día, gracias. Delia Patricia. Ok, gracias. Delia Rubí. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Adriana. Buenos días, profe, presente. Gracias. Buen día, Darío. Buenos días, profe, presente. Gracias. Buen día, Ariel. Presente. Gracias. Carmen. Presente, profe. Gracias. Mercy. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Jenny Alexandra. Presente. Gracias, Ángeles. Profe, presente. Gracias, Angie. Presente. Gracias, Valeria. Presente, Licen. Gracias, Daniel. Presente, Licen. Listo, muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Pase bien, profe. Gracias, igual a ustedes. Hasta luego, profe, que pase Hasta bien. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Milena. Hasta luego, profe. Chao, adiós.